Vamos a hacer el ejercicio número 12 que dice que cuando se quema carbón en exceso de oxígeno se obtiene dióxido de carbono y vapor de agua. Olvidamos que pone vapor de agua, solo nos llevaría a confusión. Tenemos en cuenta una reacción en la que el carbono se mezcla con oxígeno para dar CO2. ¿Qué masa de dióxido de carbono se produce cuando se queman 100 gramos de carbono? Este es un problema de relaciones estequiométricas y lo vamos a realizar en 3 pasos. En el primero escribimos la reacción química ajustada. Carbono más oxígeno da CO2. ¿Vale? Ahora observamos si está ajustada. Para eso vemos que en los reactivos tenemos un átomo de carbono y en los productos tenemos... En los reactivos tenemos un átomo de carbono y en los productos tenemos un único átomo de carbono también. En los reactivos tenemos 2 átomos de oxígeno y en los productos tenemos también 2 átomos de oxígeno. Con lo cual el paso número 1 estaría concluido. Pasamos al paso número 2. Pasar el dato que nos dan a moles. ¿Qué dato nos dan? 100 gramos de carbono. Por eso lo pongo en rojo. Sería dato. Lo pasamos a moles. ¿Cómo lo pasamos? Montamos un factor de conversión. Arriba pongo lo que quiero, que son moles, teniendo en cuenta la relación, que un mol de carbono son 12 gramos de carbono. Esta relación la obtengo al buscar en el sistema periódico el peso atómico del carbono. Un mol de carbono pesa 12 gramos de carbono. Tacho gramos de carbono con gramos de carbono y me da 8,33 moles de carbono. Paso número 2 concluido. Paso al paso número 3, que dice establecer relaciones según la ecuación química. Pongo de nuevo la ecuación química. Carbono más oxígeno da CO2. ¿Vale? Esta reacción química me dice que un mol de carbono reacciona con un mol de oxígeno y nos da un mol de CO2. Un mol de carbono da siempre un mol de CO2. ¿Por qué 1? Porque es el número que tengo delante del carbono y el número que tengo delante del CO2. ¿Vale? Entonces, si tengo 8,33 moles de carbono, tendré también 8,33 moles de CO2. Esto lo expreso como un factor de conversión. Si tengo mi dato, que son 8,33 moles de carbono, un mol de CO2 reacciona con un mol de carbono, ya lo tengo expresado con mi factor de conversión, tacho moles de carbono con moles de carbono y me da 8,33 moles de CO2, lo que habíamos dicho antes. ¿Vale? Ahora simplemente necesito pasar estos moles a gramos, como los ejercicios que hemos hecho anteriormente. Parto de 8,33 moles de CO2 y ahora pongo arriba lo que quiero, que son los gramos. ¿De dónde saco los gramos? Del peso molecular del CO2. 44 gramos de CO2, 44 gramos de CO2, que son el peso molecular de CO2 es igual a un mol de CO2. Es decir, un mol de CO2 pesa 44 gramos. Tacho, tacho y me da 366,52 gramos de CO2. En el apartado número B me dice que busque información sobre la influencia del dióxido de carbono en el cambio climático. ¿Vale? El dióxido de carbono es uno de los principales gases causantes del efecto invernadero, que es a su vez la principal causa del aumento de la temperatura media de la atmósfera y del calentamiento global y como consecuencia del cambio climático.